Estaba a medio camino de la puerta principal cuando sentí el cañón de una pistola presionando mi costado. «Vuelve al auto», susurró una voz amenazante en mi oído. «Haz un sonido y estarás muerto antes de que alguien pueda alcanzarte». La caja de pizza en mis manos de repente se sintió tan pesada como el plomo. «Por favor, no hagas esto», susurré temblorosamente. «Solo saca las llaves de mi bolsillo y vete». En cambio, el hombre clavó la pistola tan fuerte en mis costillas que casi jadeé de dolor. Me di vuelta y caminé hacia el auto mientras él me seguía de cerca y amenazaba con ponerme una bala en la cabeza si intentaba correr. Para cuando subí al asiento del conductor, mi uniforme de pizzería se había empapado de sudor frío. Durante la siguiente media hora conduje a punta de pistola. Mi jefe me llamó una y otra vez, hasta que el hombre arrojó mi teléfono aún sonando por la ventana. «¿Crees en el destino?», preguntó, pero tenía demasiado miedo de decir algo incorrecto para responder. «Bueno, ahora sí», continuó, sin inmutarse por mi silencio, y esbozó una sonrisa que me asustó. «Entraste en mi vida en el momento perfecto». Pensé en decirle que se suponía que esta sería mi última noche en un trabajo pésimo que hacía que cada turno se sintiera como una eternidad, y que lo único que quería era volver a casa, meterme en la cama y no volver a mirar ni siquiera un trozo de pizza. Pero sabía que solo lo haría enfadar, así que mantuve la boca cerrada y agarré el volante con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Finalmente me ordenó que me detuviera frente a un grupo de casas aisladas, donde el hombre señaló una casa gris con la entrada vacía y sonrió con picardía. «Vamos a esperar a que vuelvan a casa, luego cogerás la caja de pizza y llamarás a la puerta. Cuando la abran y te digan que no han pedido nada, entraré corriendo». «¿Vas a hacerle daño a alguien?», pregunté con cautela. Entrecerró los ojos peligrosamente y mi corazón dio un vuelco. «Solo haz lo que te digo», respondió con insensibilidad, «y luego podrás irte». Pero no le creí. El tiempo pasó. El olor a salsa de tomate y ajo flotaba pesadamente en el aire tenso del auto. «Me muero de hambre», dijo, y tomó la caja de pizza. Había consumido 2 rebanadas y estaba trabajando en una tercera cuando vi confusión en sus ojos. El arma se deslizó de su agarre y comenzó a arañar frenéticamente su garganta, jadeando desesperadamente por aire. La espuma burbujeaba en sus labios mientras resoplaba y convulsionaba. Vi como su mirada acusadora se desvanecía en un azul pálido y sin vida, y justo antes de que mi captor muriera, dije las últimas palabras que escuchó. «No estaba destinado a ti». Prometía ser una noche aburrida para Estela, una chica de 16 años que en su tiempo libre, ganaba dinero como niñera a domicilio. En ese instante estaba a cargo del bebé de sus vecinos, los señores López, a quienes conocía desde hace años, y vivían solo a un par de calles de su casa. Ambos habían salido a una cena importante, pero confiaban en ella para vigilar a su pequeño de 2 años. Estela le dio de cenar como le había indicado la madre, luego lo acostó en su cuna y bajó a la sala de estar para ver qué ponían en la televisión. No quería quedarse en la habitación del niño, pues al parecer, su padre tenía una extraña fascinación con los payasos y había decorado el cuarto con decenas de ellos. Payasos grandes y pequeños, de plástico, de porcelana y de trapo, en las paredes, en la cuna y los estantes. Estela no comprendía qué clase de papá sensato armaría semejante espectáculo para un chiquillo, pues la visión de aquellos seres era no menos que tenebrosa. Sin embargo, el bebé o bien se había acostumbrado o tal vez todavía ni lo notaba, pues no parecía perturbado por aquello. Se había dormido al instante. Así estuvo la chica mirando por un rato el televisor, hasta que un llanto la alertó. Inmediatamente subió a ver al niño, quien se encontraba de pie sobre su cuna, llorando desconsolado. Ella lo tomó en brazos e intentó tranquilizarlo, en vano. No comprendía. El pequeño acababa de cenar y muy bien, no tenía el pañal sucio y por lo visto, tampoco tenía frío. ¿Podía ser que extrañara a sus padres? Estela tomó el teléfono para llamarlos, mientras intentaba no mirar la escalofriante figura de payaso sentada en la mecedora. Tenía el tamaño de un niño y una expresión grotesca pintada en la cara. Parecía demasiado real para ser un juguete y de pronto la incomodó. Por suerte el señor López contestó pronto. «No te preocupes, estaremos ahí en media hora», le dijo, al explicarle que su hijo no paraba de llorar. «Menos mal. ¿Le molesta si quito el payaso que está sentado en la mecedora, mientras llega? Me da un poco de escalofríos y creo que al bebé también». «¿Qué payaso?» «El de tamaño real, que está en la mecedora». El señor López le pidió que describiera el juguete con detalle. Estela lo hizo. «Estela, quiero que tomes al bebé inmediatamente y cruces a casa del vecino.
Cuando estés ahí, llámame. Asustada por la repentina seriedad del sujeto, la chica hizo lo que le pidió. Una vez que volvieron a comunicarse, se le indicó que no se moviera de ahí. No se enteró de lo que sucedía hasta que llegó la policía. No había ningún payaso de tamaño real en la habitación del bebé. Tener control sobre los sueños es algo que, según he leído, pocas personas son capaces de gozar. Es una libertad sin igual, realmente divertido si me lo preguntas. Pero, ¿qué pasa cuando tienes una pesadilla? La parálisis del sueño es una incapacidad para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario, que tiene lugar durante el período de transición entre el sueño y la vigilia. Puede ocurrir al momento de comenzar a dormir o al despertarse y suele acompañarse de una sensación de gran angustia. La realidad onírica. Es bien sabido. Los sueños son lugares extraños, lugares donde casi cualquier cosa puede suceder sin mayor aviso. Alrededor de las 4:30 de la madrugada, recostado en mi cama, me encontraba dentro de mi sueño pesado, el cual yo realmente disfrutaba. Las cosas pueden tornarse oscuras y misteriosas en un momento. Así sucedió. Dos entidades se manifestaron, un hombre y una mujer. Incoloros, sin rostro, tan solo una silueta oscura llena de polvo y breves destellos. Intenté alejarme de ellos, y escuché un susurro. No entres en pánico, saben quién eres. Intenté calmarme, y tan solo observé a los seres. Caminaban sin rumbo, quizás ni advertían mi presencia. Avanzaron los minutos. Una escalera de madera apareció a mis espaldas. Ellos se voltearon y caminaron. Me levanté y subí, alejándome de ellos para encontrarme en una antigua casa de roble. Los sofás eran corintos y las cortinas lavanda. Critiqué el estilo mentalmente. Caminé por los pasillos, encontrando gente que aparecía y desaparecía como fantasmas. Los entes que venían conmigo se habían separado. El masculino se dirigió a un pasillo directo a la nada, y desapareció para nunca volver. La mujer, sin embargo, se encontraba en las escaleras, agazapada. Me armé de valor, y hablé con mi única compañía. Disculpa, ¿sabes qué es este lugar? Silencio. Aléjate. Estoy ocupada. Observé el comienzo de las escaleras, y vi otra silueta. Sus ojos blancos miraban con frialdad a la silueta mujer. Sin más que hacer, me alejé mientras una puerta se abría. En la habitación había un niño viendo televisión. Notó mi presencia al instante. Se volteó y me sonrió deformando su rostro. Sus cuencas estaban vacías, y su sonrisa partida. Cerré con velocidad la puerta y un frío me recorrió. Abrí nuevamente la puerta, y seguía allí. Tomé aire, y dije: «Hey, niña. ¿Tienes idea si hay alguien más aquí?» «Somos muchos. Es un lugar para que aquellos que no pertenezcan», respondió. Me pregunté si era un reflejo de algo leído o escuchado, ya que me sonaba familiar. Sin saber cómo responder, intenté otra pregunta. ¿Sabes qué hay más allá?, dije señalando la oscuridad fuera de la casa. Nada que pueda hacerte daño. Después de todo, ¿no tienes pánico, o sí? Entendiendo las cosas. El aspecto pesadillesco de la niña se esfumó. Una mujer mayor entró a la habitación, y la puerta se cerró sola. Me alejé, salí de la habitación. Y gracias al brillo del candelabro, en el reflejo de la puerta vi una silueta. Volteé, y la silueta mujer ahora estaba arrodillada. La otra, de ojos blancos y aura bestial, se encontraba con nosotros. La rodeaban moscas, parecía descomponerse y su anatomía daba que pensar, pero sin duda era humanoide. Patas y garras de bestia, cráneo de cabra y una negra melena. Con 3 metros debía encorvarse con el techo de la casa. Me observó durante unos segundos. Me asusté. Pero recordé que debía mantenerme calmado. Aquella silueta bestial no parecía inofensiva, ni mucho menos pacífica. La única salida era la oscuridad, el pasillo a la nada. Corrí, salté, entrando a un lugar frío, ventoso y mojado, bajo la lluvia, explicó. En aquel momento fui transportado a otro lugar. Me encontraba bajo un puente, junto al río. Estaba nublado, ventoso, y llovía con fuerza. Sentí alivio al salir de la extraña casa. Caminé un poco, hasta que un extraño frío recorrió mi cuerpo. La silueta bestial, el monstruo, Kilgarot había cruzado también, y sobre sus patas traseras caminó hacia mí. No lo resistí. El pánico me dominó, y corrí lo más rápido que pude. Él se colocó en 4 patas, y en pocos segundos me atrapó con sus enormes garras. Intentaba escapar de esa pesadilla, agitaba mis piernas, gritaba. Kilgarot abrió su cráneo en cráneo. Fue directo al tórax. De nuevo en la casa. Vacía, en soledad. Me senté en el suelo, y una angustia me invadió. No poder salir de mi sueño, de mi pesadilla.
No poder volver, no despertar. No quiero saber nada. Solo quiero llorar. Solo llorar. Sentí hormigas o cosquilleos por mi cuerpo. Dolía, ardía. Y lo logré. Desperté. Pero cuando intenté moverme, gritar, o algo, descubrí que mi cuerpo estaba paralizado, tan solo emitiendo gemidos secos. Con la retina de mi ojo izquierdo veía la casa de roble, la oscuridad de mi sueño, y con la del ojo derecho lograba ver mi habitación. Luché por despertar. Lo quise con todas mis fuerzas. Seguía forzando mis piernas y mis brazos. Pero era en vano. Cerré los ojos, pensando en qué podrá suceder si volvía al sueño. ¡Pero no! No quería volver a estar atrapado jamás. Así tomé el control sobre mis pensamientos y sobre mi cuerpo. Logré moverme y liberarme del sueño. Con pánico y alivio, observé la puerta un buen rato para ver si algo pasaba. Más calmado, analicé la situación. Respuestas. La primera opción es que se tratase de una entidad que me atormentaba, estuviera soñando o no. Me sentía paranoico. Escuchaba golpear la puerta, mi cama se movía, y sentía que me tocaban mientras dormía. Creía que aquella entidad no era más que un simple personaje que yo creé. Kilgarov no debía ser real. No puedo explicarlo. La segunda era que sufrí de parálisis del sueño. Desde el sueño a la vigilia, mi cuerpo se paralizó. Una parte de mi cerebro me creía vivo, y la otra me creía muerto. La última posibilidad es que estaba atrapado entre dos realidades. La realidad material y la realidad onírica. Cualquiera que fuese la respuesta, nunca me había sucedido algo así. No sé si volveré a soñar con aquellos entes, no tengo idea de lo que sucederá la próxima vez que vaya a la cama y cierre los ojos. Pero cuando suceda, estaré preparado. No creo que quisiera hacerme daño. Yo soy su creador. Le das vida a lo que creas. Le tengo cariño. Espero las cosas no den un giro copernicano. Este es un mensaje del futuro. Este es un mensaje del pasado. Este es un mensaje de este momento exacto en el espacio y el tiempo. He visto el fin del universo. He visto el principio, y he visto cada momento intermedio. Envío mi historia al vacío. No sé quién la leerá o cuándo la leerán. Solo espero que alguien algún día lo haga. Espero que alguien ya lo esté haciendo. Si mi mensaje llega a los del pasado, que se sepa lo siguiente. A principios del siglo XXII, la humanidad descubre el secreto del viaje en el tiempo. Comienzan experimentos a pequeña escala con animales y, finalmente, humanos, viajando segundos, minutos, horas, finalmente días hacia atrás y hacia adelante en el futuro. Todo va bien. Los humanos parecen no sufrir efectos a largo plazo por el viaje en el tiempo. En 2130, toda la humanidad se reúne para la siguiente fase del avance del viaje en el tiempo. Una expedición de 3 hombres planea viajar millones de años al pasado. 65, para ser exactos. El objetivo de esta misión era que la tripulación de 3 hombres de esta expedición se grabara a sí misma encontrando un dinosaurio, y también para demostrar que viajar tan lejos en el pasado era posible. Desafortunadamente, lo era. La expedición estaba dirigida por un tal Henry Williams, uno de los pioneros en lo que respecta al descubrimiento y desarrollo de los viajes en el tiempo. Junto a él estarían mis colegas científicos y buenos amigos Robinson Selkirk y yo. La expedición llevaría a la humanidad más atrás en el tiempo, de lo que jamás se ha atrevido a ir, y yo estaría en el viaje. El momento en que esto ocurrió en mi vida es irrelevante. Está sucediendo ahora mismo. Pero en términos que los humanos primitivos pueden entender, esto me sucedió hace mucho, mucho tiempo, y muchos recuerdos son borrosos. Pero todavía recuerdo vívidamente las sonrisas que todos nos dimos mientras nos abrochamos los cinturones en nuestros asientos y nos preparábamos para lanzarnos al pasado distante. Nuestra máquina era una media esfera, completamente blanca, con una enorme ventana barra puerta donde debería haber estado la otra mitad de la esfera. Estaba muy liviana, con solo sillas para los 3. La esfera en sí se mantenía sola. Mientras permaneciéramos en ella, no necesitábamos comida ni agua ni necesidad de usar el baño. En este viaje, planeábamos permanecer solo unos minutos en el pasado, por lo que no necesitábamos comida ni agua. Tampoco envejecimos mientras estábamos en ella, algo que solo comprendimos más tarde, después del lanzamiento esa fatídica mañana. Una voz que he olvidado hace mucho tiempo dio la cuenta regresiva y nos lanzamos 65 millones de años al pasado. El viaje en el tiempo en sí no tiene nada de especial. Muy parecido al viaje espacial. Lo he hecho un número infinito de veces en este momento. Verás, el tiempo en una escala cuántica se parece mucho más a la distancia que a cualquier otra cosa.
En la máquina, tardamos 1 minuto en viajar 1 millón de años, por lo que fue un breve viaje de 1 hora para nosotros ida y vuelta. El viaje en sí no tiene ningún interés, todo lo que se ve fuera de la nave es una oscuridad total y absoluta, y la sensación de moverse hacia adelante o hacia atrás en ella. A medida que te acercas a tu destino, el tiempo entre este y el destino se va confundiendo, de modo que ves destellos de luz que se van agrandando gradualmente hasta el momento de la llegada, en el que el lugar aparece frente a ti y la máquina se detiene. En este viaje en particular, los tres no hablamos mucho. Ya habíamos hablado largo y tendido de todas las posibles emociones que sentíamos sobre este viaje, así que no había necesidad de hablar de nada más. Básicamente nos quedamos sentados, nerviosos y expectantes. Exactamente como lo habíamos planeado, empezamos a ver rayas de color mezcladas con la oscuridad del exterior de la máquina, y exactamente 65 minutos después de que partimos, aterrizamos en nuestro destino. Era un claro dentro de un bosque de coníferas. No vimos ningún dinosaurio, pero oímos a varios llamándose entre sí. Con la emoción de un niño, nos preparamos para abandonar la nave. No recuerdo exactamente por qué Henry salió primero. Era el capitán, así que parecía natural que fuera el primero en partir. Pero aunque mi memoria es borrosa, no creo que hayamos hablado específicamente de quién partiría primero. Creo que Henry puede haber sido una víctima aleatoria del destino. En el momento en que Henry sacó su pierna de la nave, se convirtió instantáneamente en polvo. Un momento allí, al siguiente en un montón de polvo. El momento se congeló en mi cabeza. Henry soltó un grito de horror. Yo y Robinson no pudimos hacer nada cuando Henry perdió el equilibrio y cayó de la nave. En el momento en que su cuerpo cayó, se convirtió instantáneamente en polvo, sus gritos se silenciaron. Aunque mi recuerdo de ese horrible momento está bloqueado en mi cerebro, solo recuerdo vagamente lo que sucedió después. Yo y Robinson nos dimos cuenta de que Henry estaba muerto bastante rápido. Lloramos por él, pero también tratamos de averiguar qué le había sucedido. Tiré uno de mis guantes por la puerta, se convirtió en polvo en el momento en que salió de la nave. Nuestros peores temores comenzaron a crecer dentro de nosotros. Decidimos dar la vuelta a la nave. A nuestra llegada de regreso en 2130, nos interrogaron sobre lo que le había sucedido a Henry. La cámara confirmó nuestra historia. Robinson arrojó otro guante fuera de la máquina. Nos quedamos consternados cuando también se convirtió en polvo. Las pruebas realizadas al polvo confirmaron lo que temíamos. Los restos del guante tenían 130 millones de años. No sé si el año en que escribo esto será anterior o posterior al descubrimiento de los viajes en el tiempo. Pero si es anterior, que se sepa. Los viajes en el tiempo son posibles, pero quienes los realizan envejecen durante tantos años como viajan. Puede que no lo sientas inmediatamente, tal vez ni siquiera durante billones de años, pero lo sentirás con el tiempo. El tiempo siempre te alcanza. Robinson y yo pasamos muchos días después en una neblina, tratando de aceptar el hecho de que nunca más podríamos salir de la máquina del tiempo. Finalmente, decidimos que, si estábamos atrapados, al menos lo aprovecharíamos al máximo. Nos despedimos del mundo que conocíamos y desaparecimos en el tiempo. Viajamos a través del tiempo extensamente, visitando tantos lugares y eventos interesantes a lo largo del tiempo como pudiéramos imaginar. Todos los eventos históricos que uno pueda imaginar. Fuimos testigos del primer choque humano entre dos piedras que generó una chispa. Fuimos testigos del primer animal que se arrastró vacilante hasta la Tierra. Vimos el mismísimo Big Bang. Viajamos durante 1 millón de años y presenciamos la muerte térmica del universo. Hace mucho que olvidé la mayoría de los acontecimientos que vimos. He vivido miles de millones de años, no creo que el cerebro humano sea físicamente capaz de comprender tanto tiempo, por lo que naturalmente hay lagunas de milenios en mi memoria. Pero sí sé cuánto vimos Robinson y yo. Hace mucho que olvidé qué lo causó. Sospecho que aparecimos accidentalmente en una tormenta eléctrica y que nos cayó un rayo, pero no tengo forma de estar seguro en este momento. Pero, sea lo que fuera lo que pasó, nuestro panel de control se acortó y con él se fue nuestra capacidad de controlar a dónde íbamos. Así ha sido como he vivido desde entonces. Aproximadamente cada 10 minutos, la máquina del tiempo viaja aleatoriamente a un nuevo momento en el tiempo. El 99% del tiempo es en algún lugar negro, en el vacío oscuro e infinito del espacio, aunque quizás una vez cada milenio aparece en algún lugar más interesante. Robinson y yo aguantamos tanto como pudimos. Pero la absoluta desesperanza e infinitud de nuestra situación comenzó a quebrarnos.
Robinson se quebró primero, y aunque muchos recuerdos se han perdido en el vacío, nunca olvidaré el día en que lo perdí. De todos los lugares a los que he viajado, intencionalmente o no, nunca he visto nada más hermoso. La máquina había aparecido al azar en una isla tropical. Era el atardecer, el cielo estaba pintado de un tono naranja inimaginablemente fuerte. No sé cuándo fue, pero sospecho que fue varios millones de años en el futuro, ya que el sol estaba mucho más grande en el cielo que en 2130. Nos sentamos asombrados y en silencio, simplemente admirando la vista durante 5 minutos. Pero éramos conscientes de que este paraíso nos sería arrebatado rápidamente, devolviéndonos al vacío cósmico del tiempo. Ya terminé. Robinson habló con tanta firmeza que supe que su decisión era segura. Intenté detenerlo, intenté decirle que no lo hiciera, pero no me escuchó. Finalmente, me di por vencido. Me miró por última vez y salió de la máquina. En ese momento, ya era demasiado viejo para convertirse en polvo. Simplemente dejó de existir. Desapareció en el atardecer. Tuve varios momentos para seguirlo. No lo hice. La máquina se teletransportó y regresé al vacío negro del tiempo. Han pasado 1000 millones de años desde ese momento, he viajado muchos más. Finalmente tomé una decisión. Eventualmente aterrizaré en un tiempo con internet. Cuando eso suceda, publicaré esta historia, como mi testimonio final de la vida que he vivido. Luego regresaré al vacío y esperaré. Probablemente tomará más tiempo que la cantidad de átomos que caben en el universo, pero eventualmente regresaré a esa isla con el cielo naranja. Cuando eso suceda, me uniré a Robinson y caminaré hacia el atardecer. Sucederá eventualmente y estoy dispuesto a esperar. No tengo prisa. Después de todo, tengo todo el tiempo del mundo. Todo ocurrió una cálida noche de verano, de esas en las que, aunque la temperatura es agradable e invita a dar un largo paseo bajo la luz de las farolas, da la sensación de que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para encerrarse en casa. Eran, más o menos, las 2 de la madrugada. Había pasado varias horas vagueando ante el ordenador, así que decidí que era momento de estirar los músculos haciendo algo de ejercicio, bajando a la calle para tirar la basura y fumar un cigarro, por ejemplo. Me calcé unas zapatillas de deporte, me dirigí a la cocina, saqué la bolsa del cubo y le hice un par de nudos. Tras cerciorarme de que no olvidaba llaves, mechero ni tabaco, cerré la puerta del piso y me dirigí escaleras abajo. Habría podido elegir tomar el ascensor, pero, teniendo en cuenta que a esos cacharros les suele dar por pararse de golpe, habría sido un error quedarme encerrado dentro con la única compañía de una maloliente bolsa de basura. Recorrí los pocos metros que separaban mi portal de los contenedores, disfrutando del ambiente de soledad que reinaba en mi calle, unido a la tenue iluminación y la invisible caricia procedente del asfalto caliente bajo mis pies. Tras meter la bolsa en uno de los cubos, volví a mi portal y, antes de entrar, encendí un cigarrillo, disfrutando de cada calada, mientras oía en la distancia el sonido de ambulancias y coches acelerando. La banda sonora que suena de fondo cada noche en la gran ciudad que es Madrid. Mientras daba buena cuenta de mi cigarro, eché un ojo al gran edificio de viviendas que esperaba mi regreso. Un bloque levantado a finales de los años 60, con paredes de ladrillo rojizo, 6 alturas y una planta de garaje bajo sus cimientos, similar a los cientos de edificios que, en aquella época, el Ministerio de Vivienda construyó en toda España. Junto al portal, aún se conservaba la placa que daba fe de ello. Mis padres fueron los primeros dueños de la casa. Tras el paso de los años, su afán ahorrador les permitió hacerse con un chalet en las afueras, por lo que yo, siendo hijo único, tuve la suerte de pasar a ser el dueño, y único habitante, de la vivienda. Cuando acabé el cigarrillo, tiré la colilla al suelo y entré en el portal. Por un momento, pensé en subir andando hasta el 5º piso, donde vivo, pero la vagancia pudo más, así que llamé al ascensor. Cuando este llegó a la planta baja, entré en el habitáculo. Una de las curiosidades que tenía aquel edificio era dicho ascensor. No todos los bloques de viviendas de la época contaban con uno, y se consideraba una mezcla de lujo y suerte el poder llegar a casa en uno de estos chismes cuando se levantó el edificio. Esto hacía que la estructura fuese algo vieja. Sus paredes, sus espejos y su cuadro de botones tenían más de 50 años. Lo que más me llamaba la atención de este último detalle era el correspondiente al garaje. Había un botón para cada piso, excepto para el sótano, en cuyo lugar había una cerradura. Todos los vecinos teníamos copia de la llave. El motivo era, según los constructores, evitar que el cálido garaje se llenase de mendigos por las noches. Miré aquella cerradura con curiosidad. Aquella vieja cerradura.
Entonces, una idea se me pasó por la cabeza. En lugar de pulsar el botón del quinto piso, eché mano al manojo de llaves que había en mi bolsillo e introduje la llave correspondiente. Para acceder al sótano, había que girar la llave hacia la izquierda, pero, ¿qué ocurriría si la giraba hacia la derecha? Hice la prueba. Nada. La cerradura hacía tope, como era de esperar. Cabezota de mí, volví a intentarlo, girando con más fuerza. Con mucha más fuerza. En ese momento, de forma inesperada, la cerradura cedió, poniendo el ascensor en marcha. Sorprendido ante aquello, fijé los ojos en el indicador luminoso. Mientras el ascensor descendía, aquel paso de mostrar un 0 a mostrar un -1. Pero, llegado a este piso, el ascensor no se detuvo. Durante casi un minuto, el trasto continuó bajando, traqueteando y rugiendo como de costumbre. El indicador luminoso mostraba 2 guiones intermitentes. Entonces, de repente, el ascensor se detuvo y su puerta se abrió. Ante mis ojos se extendía un largo y estrecho pasillo, apenas más ancho que el propio ascensor. La iluminación procedente del interior de este no bastaba para iluminar aquel pasillo, que era engullido por una tenebrosa oscuridad, y no se apreciaban escaleras que llegasen allí desde un piso superior. «Hola». Mi voz retumbó por las paredes y desapareció en el oscuro espacio. A pesar de que la situación me imponía algo de respeto, la curiosidad ante el nuevo sótano recién descubierto pudo más. Decidido a investigar aquel lugar, encendí mi mechero y abandoné la protectora luz del ascensor. Me giré por un momento, y vi que, en aquella planta, no había botón para llamar al ascensor, sino una cerradura. Mosqueado, continué avanzando hacia la oscuridad. El ambiente era denso y húmedo, acompañado de una ligera fetidez. A unos 20 metros, el pasillo torcía hacia la derecha, desembocando en una galería a la que daban varias puertas, como en las cárceles que salen en las películas. Algunas puertas estaban cerradas y otras abiertas, y el suelo estaba lleno de polvo, cristales rotos y otros objetos. La mugre que invadía el lugar me disuadió de palpar la pared en busca de interruptores de luz, por lo que confié en la pequeña llama que portaba en mi mano. Al internarme en la galería, me agaché y acerqué mi mechero al suelo para examinar con más detalle qué eran aquellos pequeños bultos que pisaba irremediablemente a cada paso. Descubrí jeringuillas, trozos de probetas, piezas de rompecabezas infantiles, muñecas. Aquello resultaba de lo más tétrico. Me incorporé nuevamente, disponiéndome a analizar las pequeñas dependencias que rodeaban la galería. Uno de los detalles que percibí fue la falta de ventilación o iluminación exterior. Aunque era noche cerrada, no había rastro de salidas al exterior por las que se colase la luz de las farolas, ni ninguna corriente de aire que hiciese vibrar a la llama de mi mechero. Aquel era un lugar completamente cerrado, y a saber a cuántos metros bajo tierra me encontraba en aquel momento. Recorrí varias de las salitas, y vi que todas tenían elementos en común. Pequeños, anticuados y oxidados camastros, mesitas y sillas. Y material médico. El lugar estaba infestado de gasas, correas, pastillas desperdigadas por el suelo. Aquello parecía un hospital en miniatura. Un hospital antiguo y fantasmagórico, detenido en una época pasada, en el que la acumulación de polvo es el único indicador del paso del tiempo. Aún me arrepiento de entrar en una de aquellas dependencias. La luz del mechero mostraba, sobre el mugriento colchón, un bulto del tamaño de un ser humano, envuelto en ropa de hospital. Me acerqué sigilosamente, temiendo lo peor, y arrimé el mechero al gran objeto. El aumento de luz mostró una escena horripilante. Rodeado de heces y manchas de orina, se mostraba ante mí un cadáver humano en posición fetal que me daba la espalda. El hedor era insoportable. Reprimí una arcada mientras permanecía en cuclillas, ante aquella dantesca escena. De repente, el terror invadió mi cuerpo. Aquel cuerpo se giró de forma brusca y, lo que en principio había clasificado como humano, mostró ser algo diferente, indefinido e indescriptible. El cuerpo de aquel ser estaba cubierto de llagas y heridas. En lugar manos y pies, sus extremidades se encontraban rematadas por muñones violáceos, y extrañas deformidades y bultos recorrían su tronco, dándole un aspecto monstruoso. Pero lo peor era su rostro. Sus ojos, grandes e inyectados en sangre, estaban protegidos por unos párpados abultados y sin pestañas. En lugar de pelo, su cabeza poseía infinidad de cicatrices y grapas que partían desde sus pobladas cejas y sienes y se perdían hacia su nuca. Sus orejas, irregulares y enormes, no mostraban pliegue alguno, tocando al ser de un aspecto simiesco. Tampoco poseía nariz, y de sus orificios nasales surgían 2 hilos de sangre reseca.
Rematando aquel cuadro tan desagradable, se encontraba su boca. Un orificio de comisuras agrietadas, sin labios, de cuyo interior carente de dientes y lengua, provenía el peor olor a podrido que he percibido en mi vida. Sus ojos se fijaron en los míos, y de su garganta surgió un bramido gutural, ronco y a la vez potente. Grité. Grité con todas mis fuerzas y mi voz se entremezcló con la del monstruo. Teniendo en cuenta la postura en la que me encontraba, caí de espaldas sobre el mugriento suelo, y el mechero se escapó de mi mano, dejando el lugar en la más absoluta oscuridad. Mientras palpaba el suelo en busca del mechero, oí cómo crujían los muelles del colchón y, antes de que pudiese reaccionar, aquel despojo se me echó encima, lanzando una vez más su aterrador alarido. Sentí su aliento contra mi rostro, mientras apestosa saliva caía sobre mi frente, y un escalofrío me recorría de arriba a abajo. Cejé en mi empeño de hacerme con el mechero y pataleé con todas mis fuerzas, tratando de zafarme del horripilante ser. Me arrastré unos metros hacia atrás, me levanté y salí de la estancia, a oscuras, tratando de recordar la disposición de aquella planta, temiendo tropezar o dar de bruces con alguna de las paredes. Mientras huía en dirección al ascensor, pude oír cómo aquello se arrastraba entre los cristales rotos del suelo, siguiendo mis pasos. Llegué al pasillo y sentí que volvía a la vida cuando me invadió la luz encendida del ascensor abierto. Entré, pulsé el botón del 5.º piso y, lleno de impaciencia y pavor, esperé a que la puerta se cerrase y el ascensor se pusiese en marcha. Sin embargo, el aparato no obedecía mis órdenes. Aunque el botón del 5.º piso estaba encendido, la puerta no se cerraba. Y el crujir de cristales se oía cada vez más cerca. Me di media vuelta. Ante mí, el pasillo se extendía una vez más, engullendo la luz del ascensor. Sin embargo, ahora no sentía curiosidad ante aquella escena. Sentía verdadero horror. Quería huir de allí. Y el ascensor no se movía. De repente, se hizo el silencio. Estaba tan aterrorizado que todos mis músculos se agarrotaron. En ese momento, el ser surgió del pasillo oscuro, arrastrándose con una velocidad y una pericia insólitas. Venía hacia mí, mientras gruñía, jadeaba y chillaba como ninguna criatura conocida. Apreté repetidamente el botón del 5.º piso, con pulso tembloroso, mientras el miedo me hacía llorar y la criatura se aproximaba rápidamente. Cuando estaba a punto de entrar en el ascensor, agité mi pierna ante él, lo que le hizo retroceder atemorizado, sin que apartase la vista de mis ojos en ningún momento. En ese instante, las puertas se cerraron y el ascensor comenzó su ascenso. Fijé la vista en el indicador luminoso. Los dos guiones parpadeantes dieron paso a un -1, luego a un 0, un 1, etc. Algo más calmado, me miré en el espejo y fui consciente de mi aspecto. Mi rostro estaba cubierto de una mezcla de baba y mucosa sanguinolenta, mezclada con mis propias lágrimas. Cuando quise pasar el dorso de la mano por mi frente, descubrí que mis ensangrentadas palmas estaban llenas de cristales rotos, y comencé a sentir su dolor. Minutos antes, en aquel segundo sótano, el miedo no me había permitido ser consciente de cómo se habían clavado en mi piel. Llegué a casa y entré corriendo al baño. Los recientes recuerdos de todo lo que había ocurrido allí abajo se agolparon en mi mente, y no pude evitar arrodillarme ante el váter y vomitar la cena. Me di una ducha más larga de lo habitual, aún invadido por el asco, curé las heridas de mis manos, y esperé a que llegase el día, incapaz de dormir. A la mañana siguiente, cuando la luz del día se llevó todos mis miedos, llamé a un amigo que vivía en uno de los edificios cercanos. Dicho edificio era similar al mío. Construido en la misma época, con la misma planta, y con un ascensor exactamente similar. Tras contarle la historia y soportar sus burlas, me aseguró que haría la prueba en su ascensor, y que me llamaría para contarme qué había ocurrido en su caso. Esperé su llamada intranquilo y, a los pocos minutos, sonó el teléfono. Era él, y su voz sonaba entrecortada y temblorosa. Bajo su casa también había un segundo sótano, húmedo y maloliente. Sin embargo, él no se había atrevido a adentrarse, y no tenía intención de hacerlo. No pienso volver a coger ese ascensor en mi puta vida. Eso fue lo que me dijo. Y la verdad es que su opinión coincidía al 100% con la mía. A pesar de nuestros temores, nos decidimos a investigar sobre el asunto. Así, dimos con el que fue por aquel entonces presidente de la constructora encargada de levantar los edificios. Hoy en día un ajado anciano con un pie en el cementerio. Tras varias reticencias, nos explicó el porqué de aquellos sótanos secretos. En 1966, la recién inaugurada central nuclear de Zorita, en Guadalajara, había sufrido una grave fuga en uno de sus reactores, provocando una nube radiactiva que se extendió por los pueblos de los alrededores.
El régimen fresquista no podía permitir que la opinión pública tuviese noticia de un fallo en su primera instalación nuclear, por lo que contactó con las parejas jóvenes del lugar, ofreciéndoles trasladarse a Madrid, a los inmuebles en los que mi amigo y yo vivíamos, pues a pocos metros se encontraba un hospital que podría seguir la evolución de dichas parejas y los hijos que pudiesen tener en el futuro. Para disimular aún más la situación, vendieron algunas de las viviendas a gente corriente que no tenía nada que ver con el incidente, como mis padres, o los padres de mi amigo, por ejemplo. Sin embargo, la intención del régimen era muy distinta. Conocedores de las secuelas que la nube radiactiva tendría en esta gente, vigilaron cada nuevo embarazo que se produjo entre ellos, supervisando su evolución y haciendo desaparecer a todos aquellos recién nacidos que sufriesen graves malformaciones. Aprovechaban la tranquilidad de la noche, para, haciéndose pasar por encargados de mudanzas, llevar a los bebés a su nuevo hogar. Aquellos sótanos, por otra parte, eran el lugar perfecto para realizar investigaciones sobre los niños, pues nadie sabía de su existencia. El propio mecanismo de los ascensores se había mantenido en secreto, recayendo la tarea de llevar a cabo revisiones y reparaciones entre técnicos elegidos por el propio régimen. Y una trampilla que solo se abría cuando el ascensor sobrepasaba el garaje, ocultaba el segundo sótano a quien hubiese podido asomarse al hueco. Sin embargo, tras la muerte del dictador Francisco Franco, se canceló aquel proyecto. Tratando de arrojar tierra sobre el asunto, los sujetos en experimentación fueron sacrificados, y toda documentación relativa al proyecto fue destruida. Casi todos los cabos quedaron atados. ¿Cómo que casi todos los cabos? Preguntamos mi amigo y yo a aquel hombre. Sí, dijo él. Resulta que, una vez, aprovechando el revuelo de los últimos días, mientras todo el mundo corría arriba y abajo tratando de hacer desaparecer pruebas y evidencias, uno de los niños desapareció sin dejar rastro, y nadie más volvió a saber de él. Mi amigo y yo nos miramos, aterrados. Nos despedimos del viejo y volvimos a nuestras casas. Y desde entonces, no he vuelto a subirme a un ascensor. Y, por si a alguien le interesa, vendo mi casa. Es un quinto piso, muy luminoso. Y, además, tiene ascensor y garaje.